Ayer salí apurado porque iba tarde para la iglesia, pero no me apuraba a salir porque no encontraba las llaves del carro y me puse a buscar en todos lados y al final me di cuenta que las llaves las tenía en la mano. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso a ti? Buscamos y buscamos cuando la respuesta la tenemos enfrente o la tenemos en la mano. El Inverse de esta semana nos invita a estudiar el capítulo 5 de Juan. Inicia este capítulo contándonos la historia del paralítico de Betesda. Jesús estaba en el templo para adorar, pero es muy curioso porque era un día festivo donde había mucha gente, donde había gente de muchos lados y también era sábado. Recordemos que en este momento de la historia, los fariseos, los estudiosos de la ley, pusieron un montón de reglas y de normas basadas en leyes divinas, mezclándolo con tradiciones que ellos se estaban inventando, a tal punto que pusieron reglas para el día sábado. Una de esas reglas era de que el día sábado no podías llevar alguna cosa de una casa a otra. Lo tenías que hacer cualquier día de la semana, pero el sábado no, porque el sábado recordemos que dice que no harás en él cosa alguna. El día sábado tampoco podías ayudar a algún enfermo que tuviera una enfermedad crónica, solo si era una enfermedad de emergencia. Y pues te digo estas normas porque son necesarias para que entendamos la historia del paralítico de Betesda. En ese momento se agitaban las aguas en un estanque y cuando se agitaban esas aguas, el primero que entraba iba a ser sanado. Una creencia un poco sin sentido. Sin embargo, muchos cojos, paralíticos, enfermos, ciegos estaban esperando atentos a que se agitaran las aguas para entrar, porque el primero era que iba a ser sano. Jesús se acercó al que estaba en la peor condición de todos, que era este paralítico, el paralítico de Betesda. Él no podía moverse. Él le expresó a Jesús que no podía llegar al estanque porque no había quien lo ayudara. Entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Vemos entonces a Jesús quebrantando las normas que habían impuesto aquellos supuestos líderes religiosos. Los fariseos llegaron al lugar donde estaba aquel paralítico, levantándose y caminando y por fin andando. Y llevaba su lecho. Recordemos que no podía llevar algo de un lugar a otro. Entonces los fariseos llegan a cuestionarlo. En lugar de estar felices porque él podía caminar, ellos se enojaron de por qué estaba caminando y por qué estaba llevando su lecho de un lugar a otro. Jesús en ese momento desapareció del lugar. Y más adelante en el capítulo 5 nos cuenta que Jesús se le aparece nuevamente a este paralítico y él está adorando. Entonces llega toda aquella multitud de escribas, de fariseos para confrontar a Jesús. Entonces Jesús, del versículo 19 al 47, les empieza a hablar de la autoridad que él tiene como hijo de Dios. Aquellos se enojaron porque decían: ¿cómo este va a decir que tiene el poder de Dios a su disposición? ¿Cómo este puede perdonar pecados? ¿Cómo este puede quebrantar la ley? Y Jesús le responde en el versículo 39: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que yo os dé la vida eterna. En otras palabras, estos líderes religiosos se la pasaban escudriñando profundamente las escrituras, buscando la vida eterna en la palabra, que solamente se encuentra por medio de mí, pero no quieren venir a mí. Entonces, ¿quién los entiende? Quieren la vida eterna, pero no quieren estar con el dador de la vida eterna. Entonces, ¿quién los entiende? Ellos no querían entender la autoridad que Cristo tenía, que Él era el Hijo de Dios, que tenían enfrente al dador de vida. Igual que aquellos hombres que buscaban meterse al estanque primero para ser sanos, cuando tenían a la par al Creador, al que les podía devolver la sanidad completa. El capítulo 5 de Juan nos deja por lo menos 3 enseñanzas que quiero dejarte hoy. Número 1, nos invita a cuestionar nuestras creencias
para saber si éstas se están fundamentando en tradiciones, en reglamentos, porque así me dijeron, o en realidad en la palabra de Dios. Y que incluso aún teniendo las creencias correctas, hagamos de ellas un sinfín de cosas, olvidándonos de la verdadera motivación detrás de esta. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Para Dios, una acción correcta con una motivación incorrecta hace incorrecta la acción. Esto es fundamental para una iglesia que está siendo atacada con engaños, con falsas enseñanzas. Y es fundamental para nosotros hoy saber en qué nos basamos y en qué creemos. No en un sentimiento, no en un me lo dijeron en un lado, no en un video de TikTok, no en un lo vi en un video de Facebook, sino fundamentémonos en un escrito está. Segunda lección que sacamos del capítulo 5. Enfatiza la autoridad divina de Jesús. Recordemos que Jesús es la autoridad completa en nosotros. En aquel entonces estaba un templo, una iglesia, y los que dirigían ese templo eran los fariseos. Pero Jesús estaba aún sobre esa autoridad. Pero ellos querían poner su autoridad sobre la de Jesús. Hoy en día nosotros somos el templo. Y nosotros mismos muchas veces queremos poner nuestra autoridad por encima de la de Cristo. Encontramos en la palabra que nos dice hagamos esto, pero como no está o no es como lo queremos, entonces nuestra autoridad la ponemos sobre Él. Recordemos que debemos de someternos a su autoridad, no por miedo, sino por amor. Debemos estar en una sumisión completa de nuestros negocios, nuestros estudios, nuestras finanzas, nuestro amor, la amistad, la familia, la recreación, absolutamente todo debemos de someterlo a Jesús. Y tercero y último, recuerda que el leer la Biblia no es buscar algo, sino es conocer a alguien. Podemos ser como estos líderes religiosos, leer una y otra vez la palabra de Dios y tener a Jesús enfrente y no verlo. ¿Por qué? Porque no estábamos buscando esa relación en primer lugar. Así que tú que me estás viendo, recuerda que si tu vida es tocada por Dios, tu vida será un verso para el mundo. Así que no te pierdas nuestro siguiente estudio en nuestro próximo Inverse. Que el Señor te bendiga.